Les invito a que me acompañen al Evangelio según San Marcos. Marcos, vamos a ir al capítulo 8. Vamos a titular la predicación de hoy Corrigiendo la dirección de mi vida. Marcos capítulo 8. Por lo general los evangelios se utilizan mucho para resaltar los milagros de Jesús o las obras que Jesús hizo como señales, y se predica el evangelio desde los milagros o las señales. Pero en realidad lo que relata los evangelios es la preparación que Jesús estaba haciendo con los que iban a ser los padres de la iglesia en ese momento, los apóstoles, para poder tener fundamentos y doctrinas apostólicas en la cual la iglesia iba a ser edificada, cuyo el fundamento es Jesucristo. Entonces, por mucho tiempo hemos visto los evangelios más que nada para resaltar historias tocantes e impactantes de cosas que Jesús hizo. Pero detrás de todo esto hay una enseñanza y una preparación importantísima, podría llamar central, para la formación del carácter de los cristianos. Y hoy no voy a hablar de milagros, sino que voy a hablar de la corrección, de la dirección de nuestras vidas. Y la lectura sería todo el capítulo 8. El capítulo 8 ustedes van a ver que resalta la alimentación de 4.000. Previamente, capítulos anteriores, se narra la alimentación de 5.000. ¿Sí? Y acá Marcos, que es Juan Marcos el que escribe este evangelio, resalta lo importante del asunto, lo que él quiere transmitir. Y luego que nosotros vemos la alimentación de los 4.000, continúa con la necesidad de los fariseos de ver señales. Por eso es que querían ellos ver señales, demandaban ver señales de parte de Jesús, alguna señal del cielo. Pero la idea era tentarle, la idea era poder acusarle a Jesús para matarle. Por eso Jesús les dice desde el versículo 14 que tengan cuidado o guárdense de la levadura de los fariseos. Pero voy a centrarme en la lectura desde el versículo 22, que naturalmente es el relato de un milagro, de un ciego que recibe la vista. Pero vamos a continuar la lectura desde el versículo 22, ampliando el panorama hasta el versículo 38 inclusive, donde vamos a ver no solo el ciego que es sanado en Betsaida, sino que vamos a ver la confesión de Pedro, también vamos a ver cómo Jesús anuncia su muerte. Así que vamos a tomar lectura desde el versículo 22 del Evangelio según San Marcos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Cuál es la intención? Que lo sane. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. No vamos a hacer hincapié en los métodos de Jesús para sanar porque no es lo importante. Él es Señor, es Dios y hace como Él quiere. Pero es llamativo ver cómo Él sana a un ciego, escupiendo en sus ojos y preguntándole si veía algo. Versículo 24. Él, dice la palabra, mirando, dijo, veo a los hombres como, ¿qué cosa? Como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres, ¿a dónde? No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es curioso ver cómo resalta Jesús en la aldea. Primero lo sacó fuera de la aldea, lo sanó fuera de la aldea y cuando ya estaba sano le dice, no entres a la aldea ni le digas a nadie de la aldea nada.
tiene coherencia y conexiones con que aquellos que les pedían señales para ver, Jesús le había dicho en el versículo 12, ¿por qué piden señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. No van a ver nada. Y es por eso que lo sacó afuera y le dijo, no entres ni les cuentes. Curioso. Pero el relato continúa inmediatamente como si fuera que cambia la escena de la sanidad a otra cosa. Versículo 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, ¿cuándo no? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Es curioso ver que la cita de esta confesión de Pedro aparece en Mateo capítulo 16 y en Lucas capítulo 9, pero sin embargo Marco relata algo o añade algo en su evangelio que no dice los otros. Los otros hablan de un diálogo, tú también eres Pedro, a ti te daré. Acá sin embargo Jesús les dice esto. ¿Qué cosa? Versículo 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Curioso. Ahora, nosotros caemos en un error constante, es comparar los evangelios. Y son evangelios inspirados por el Señor, pero el autor quiere mostrar algo. Así que no podemos entrar a comparar con los otros relatos del mismo asunto, porque no van a ser iguales, y no es porque haya contradicción. Esto es como un gran diamante. ¿Vio lo que es el diamante? Que tiene varias caras, que de acuerdo a la refracción de la luz tiene distintos colores. Lo importante que Marcos aquí está mostrando que Jesús le dijo, no digan a nadie de mí. Seguidamente, versículo 31, es como la escena cambia abruptamente otra vez de dirección y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario, ¿qué cosa? Al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitado después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, ¿quién? ¿Usted es Pedro? ¿Es tan impulsivo como Pedro? ¿Es tan preguntón como Pedro? Pedro es importante porque en Pedro nos vamos a reflejar muchos o todos. Pero Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No dice Marcos lo que dice en los otros evangelios, que es lo que Pedro le dijo. ¿Se acuerdan? Solamente dice que comenzó a reconvenirle, como diciendo, maestro, no vayas a la muerte. Pero sí relata Marcos lo que Jesús le responde, porque dice el versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre
el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos sus ángeles. Usted preguntará por qué hicimos esta conexión o un relato de mini historias, el ciego sanado, la confesión de Pedro y la anunciación de la muerte de Jesús. Es importante volver a mencionar lo que había dicho al principio. Por lo general, los evangelios se los toman para resaltar los milagros de Jesús, las señales de Jesús. Y no hay ninguna duda si preguntamos a cualquier persona en el mundo si consideran que Jesús fue una buena persona, le van a decir que sí. Cualquier persona, no hace falta que sean cristianos, porque se resalta principalmente lo que Jesús hizo. Pero no nos olvidemos que las Escrituras están especialmente dirigidas para la preparación y la formación de la iglesia, del carácter de los santos. Y aquí lo que vemos nosotros era una plena preparación de un grupo de personas a quien Jesús llamó discípulos, y de ellos escogió a 12 para que sean apóstoles. Y estos, los que iban a llevar adelante cuando Jesús ascendiese, la misión de poner en práctica todas las cosas que Jesús les había enseñado. ¿Se acuerda la gran comisión? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. La tarea de los apóstoles era iniciar la iglesia temprana allí en Jerusalén, pero echar base y cimiento en Cristo Jesús, en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Así que lo que nosotros podemos ver es que Juan Marcos está escribiendo este evangelio específicamente para mostrar la preparación de Jesús a su iglesia, a su pueblo. Por eso que el título se llama Corrigiendo la dirección de mi vida. Porque, hermanos, desde Génesis capítulo 1, Dios hizo todas las cosas por la palabra. Desde Génesis capítulo 1, Dios mostró el poder que tiene la palabra de Dios mismo para crear, para sustentar, para sostener todo. Pero una vez me acuerdo que prediqué sobre el primer evangelio que se escuchó. Y es el evangelio de la serpiente. La serpiente, Satanás, es el que predicó un evangelio falso, allí en Edén. A cual el mundo, para aquel entonces, 2 personas le creyeron. Y creyeron sus mentiras. Y el sermón de la conclusión de la serpiente en su evangelio era: no moriréis, no pasa nada. ¿Sabe Dios que si comen de ese árbol serán como Dios? Por lo tanto, hablar hoy del evangelio de la prosperidad o hablar del evangelio de la declaración positiva no es nuevo, aunque parezca nuevo, sino que viene desde el evangelio de la serpiente. Viene desde la mentira de Satanás, de distorsionar la palabra de Dios, de desacreditar la autoridad soberana de Dios y de poner al hombre en el centro de sus decisiones. Y el hombre, desde que se encontró con el evangelio verdadero bíblico, siempre ha intentado capturar mayores ventajas para sí mismo, porque lo que tiene en su naturaleza es ni más ni menos el egoísmo y la idolatría de sí mismo. Por eso es que es muy seductor. Por eso es que en pleno siglo XXI el evangelio de la prosperidad o de la declaración positiva afirme, declare esto y lo va a tener, diga estas cosas y Dios va a hacer, realmente son muy populares, son muy seductores a la gran mayoría de cristianos que tienen la dirección equivocada del evangelio de Jesucristo. Y en este texto necesitamos nosotros ver en qué áreas corregir, qué cosas debemos corregir. Pero nosotros pasamos al último punto, porque ahora necesitamos ver cómo Dios corrige la dirección de sus propios apóstoles, de sus propios discípulos.
Lo que no podemos quitar como un primer punto para resaltar del capítulo 8 y de todo lo que viene relatando Marco es que Jesús sinceramente tenía gran compasión y misericordia de todos. Esto podemos verlo en el capítulo 8, versículo 2, cuando Jesús al ver la multitud, Él mismo dijo, tengo compasión de la gente. Y la compasión de Cristo y su misericordia y su amor nunca tendrá fin. Siempre Él ha mostrado su compasión, pero lo que podemos ver nosotros es que la multitud de aquel momento, como cualquier persona en este planeta Tierra, todos tenemos alguna necesidad que satisfacer. Sea física, sea familiar, sea matrimonial, sea económica, todos tenemos alguna necesidad que satisfacer. Tenemos por naturaleza la necesidad de que algo ocurra en mí para que cambie mi estado y mi condición. Y obviamente, absolutamente ninguno, está dispuesto a cambiar para peor. Todo cambio es generado por una crisis para algo mejor. Si alguien piensa en cambiar algo es porque está atravesando una crisis y quiere algo mejor. Nunca va a preferir, ni va a pensar, ni va a buscar cambiar para algo peor. Porque el que cambia para algo peor, indudablemente va a llegar a la conclusión que se equivocó, que tomó mala decisión, que erró el camino. Y esto quizás trae como respuesta por qué tantos cristianos en este siglo XXI están desistiendo de la iglesia. ¿Por qué tantos cristianos que están apostatando? ¿Por qué hay tantos cristianos que están volviendo, oyéndose al mundo? ¿Por qué hay tantos cristianos que aún congregan, pero sin embargo no saben por qué? Jesús conoce la necesidad que tienes, tú y todos. Jesús sabe perfectamente lo que necesitamos. No hay nada que podamos ocultar, no hay nada que podamos nosotros tapar. Pero Jesús, ante la gran misericordia demostrada anteriormente en la alimentación de estos 4,000, también Jesús, así como es misericordioso y obra a favor de satisfacer las necesidades que tienen las personas, también Jesús llega a un punto en el cual Él no quiere obrar. Y no quiere obrar, ni quiere sanar, ni quiere hacer nada, porque los que buscan esto son los curiosos. Desde el versículo 11 al 13 vemos nosotros que habían fariseos que habían comenzado a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. La palabra fariseo, o ese grupo de fariseos formados como hombres celosos de la ley allí en el tiempo de lo que mal se llama 400 años de silencio, de una derivación de la familia de los macabeos, los fariseos, dispuestos y decididos justamente a defender la ley, eran personas que Jesús les llamó con toda claridad en Mateo 23, hipócritas. Porque eran personas que decían, pero no hacían. Aparentaban simplemente para ser vistos. En otras palabras, los fariseos no estaban interesados en ver el poder de Dios a través de Jesucristo, mostrando de que Él es Dios, sino que ellos simplemente querían ver señales para tentarle o para tener ocasión de matarle. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes son una generación que no verán señales. Y lamentablemente volvemos al tiempo de hoy en el cual se ofrecen milagros y señales como si fuese que el Dios Todopoderoso está obligadísimo a que toda necesidad económica, física o familiar, Dios esté obligado a responder. Pero saben, mis hermanos, cuando se pone el carro delante del caballo, no avanza. Y lo que está pasando es que muchas personas promueven los milagros, pero no están mostrando al Salvador. La salvación forma en un segundo, tercero, cuarto plano y hasta en algunos casos ni siquiera se menciona el evangelio del arrepentimiento. Se necesita, mis hermanos, entender de que cada vez que yo invito a alguien a que venga a recibir su milagro, simplemente estoy cerrando la posibilidad divina de que Dios obre, pero ¿saben quién va a actuar allí? El oportunista.
Aquel que sí tiene poder también para hacer milagros mentirosos. Y para sanar y para engañar. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Es que todos los que se arriman erren el camino. Y lo que vemos aquí es que los discípulos, estando con Jesús, que acababan de ver una señal milagrosa de una alimentación de una multitud providencialmente, de pronto se preguntan por qué Jesús no quiso hacer ninguna señal. Por eso es que Jesús, cuando salen de ese lugar, dice el versículo 14, que los discípulos se habían olvidado de traer pan. Venían de una multiplicación de panes y los discípulos se habían olvidado de traer pan. Ellos no traían pan con ellos. Entonces Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos comenzaron a discutir, ¿ves lo que dice? Es porque nos olvidamos de traer el pan. Jesús tiene que hacer unas cuantas preguntas para resaltar lo que había realmente en ellos. Una confusión y estaban errando la dirección. Por eso Jesús le dice en el versículo 17, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís y no recordáis. Me pregunto yo si esas preguntas las podemos trasladar 2000 años a esta época. Y podría preguntarse, ¿por qué todavía usted no entiende? Podría preguntarse, ¿por qué todavía tiene el entendimiento duro? ¿Por qué teniendo ojos no ven? ¿Por qué teniendo oídos no oyen? ¿Y por qué no entienden? Domingo tras domingo, escuchando palabras, escuchando predicaciones, deleitándose, tomando notas, tomando sus apuntes, releyendo en la casa. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no cambian? Es la pregunta que yo mismo me las hice, no cree que se la estoy transfiriendo a usted. Porque saben, hermanos, Jesús dice, ¿no saben quién soy yo? Versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? ¿Cuántas? 12 cestas llenas de panes. Y cuando los 7 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. ¿Y ustedes creen que me voy a hacer problema por un pan que no trajeron? ¿Entienden? Porque ellos seguían mirando las señales y no miraban al autor. Así sucede hoy. Muchos cristianos califican el poder de su Dios de acuerdo a lo que Él hace en usted. Y si no lo hace, ¿no tiene Dios? Curiosamente, el relato dice, después de una pregunta, versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hay un silencio, pero lo que vemos nosotros es lo que sigue en el relato. Y aquí está la enseñanza. Le trajo un hombre ciego para que lo toque, para que Jesús lo tocase. Y este relato es curioso porque nos ponemos a ver nosotros en esta enseñanza muy clara que Jesús estaba cansado, por eso tuvo 2 intentos. Se había quedado con poco poder. ¿Lo habrán hecho renegar tanto los discípulos que Jesús estaba perturbado y distraído del milagro que hacía que tuvo que hacerlo 2 veces? ¿Cuántos mensajes habrá escuchado usted acerca de esta situación de que Jesús tocó 2 veces? Y tantas interpretaciones, ¿no?
Pero esta es una respuesta, esto es una señal. Este ciego simplemente fue una ilustración visible, tangente, tocante del problema que tenían los discípulos. ¿Quiénes eran los miopes? ¿El ciego o los discípulos? ¿Quiénes son los que veían a media? Los discípulos. ¿Por qué cree que Jesús los sanó la primera vez? Pero dice que él veía borroso. Mire, acabo de ser miope. Para mí ustedes están llenos de humos todos. Pero el problema no son ustedes, soy yo. Sé que los miopes me entienden. Porque cuando nosotros tenemos una visión borrosa, no se ve con claridad, yo no me expondría a manejar sin mis anteojos. Es más, si a 2 metros más allá de mi distancia alguien me saluda, yo lo veo borroso. ¿Cómo ves a Cristo hoy? ¿Lo ves con claridad? ¿Cómo ves el ministerio de Cristo hoy? ¿Lo ves con claridad o sigues viendo borroso? ¿O sigues viendo confuso? ¿Cómo está tu dirección de tu andar como cristiano? Lo que nosotros vemos, esta es una enseñanza muy clara para ellos, pero también para nosotros. Porque le trajeron un hombre ciego para que Jesús lo tocase. ¿Cómo habrán estado todos los discípulos? Mirando, expectantes, viendo qué va a pasar. Pero sin embargo, ellos no sabían que esa enseñanza era para ellos. ¿Por qué Jesús tuvo que hacer 2 intentos? La respuesta está en el versículo 26. Después que lo sanó y vio claramente de lejos a todos, Jesús le dijo: no entres a la aldea, ni digas a nadie en la aldea. ¿Cómo habrán quedado los discípulos al escuchar esto? Que Jesús le decía a este hombre ciego, lo envió a su casa, pero no le digas nada a nadie. Los discípulos probablemente habrán dicho, pero si es el motivo justamente para que entre a la aldea y testifique a los incrédulos de lo que pasó. Pero Jesús no estaba interesado en eso, porque el problema no estaba en la aldea, sino en aquellos que Él estaba formando para su iglesia. Porque los miopes eran los apóstoles. Porque si usted se pone a ver, mis hermanos, hay un cambio de escena. De la sanidad del ciego a la pregunta de quién era Él. Ahora Jesús estaba interesado en saber cómo sus discípulos lo veían a Él. Cómo sus discípulos entendían de quién era Él. Y vamos a ver el relato del versículo 27 al 30. Encontramos nosotros un cambio radical de la escena. Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo que decía la gente es que eres Juan el Bautista o Elías, o tal vez alguno de los profetas. ¿Qué miraban ellos? Era la pregunta. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? No es Pedro un iluminado, un superior, un estudioso. Claramente Pedro recibió una revelación. Pero nadie habló y nadie respondió, porque cómo veían a Jesús ellos aún no lo sabían. Aún no lo entendían. Todavía estoy haciendo historia, no estoy aplicando nada a nosotros. Pero fíjense, hermanos, que ellos tampoco sabían. Por eso Jesús, después que escucha la confesión de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, inmediatamente Jesús hace exactamente lo mismo en el versículo 30 que en el versículo 26. Al ciego sanado le dijo: no digas nada. Y a los discípulos que escucharon la confesión de Pedro, Jesús le dijo: no digan esto a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era la declaración más importante, era lo más trascendente.
¿Por qué no iban a decir que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido? Porque aún la dirección de su vida estaba errada. Porque ellos estaban miopes. Porque ellos no estaban entendiendo. Porque claramente desnuda lo que había en su corazón. Jesús, al decir esto, y comenzó. ¿Lo ven el versículo 31? Y comenzó. Después que le dijo, no digan nada de mí a nadie, dice, y comenzó. ¿A qué? A enseñarle que le era necesario. ¿A quién? ¿Sabe que Marcos, el apóstol Marcos, resalta en su evangelio el Hijo del Hombre? Esto para nosotros es, amén, qué lindo. Pero para ellos era, ¿qué? No. El que está confundido es Jesús. Por eso Pedro necesita agarrarlo del hombre y decirle, maestro, vení, te tengo que decir algo. No digas eso. Si tú eres el Hijo del Hombre, no digas eso. Pedro le podría haber dicho a Jesús, pero maestro, si tú eres el Hijo del Hombre, ¿qué acaso no sabes lo que dice la Escritura? En toda la Biblia, la única mención que se hace referencia al Hijo del Hombre, como Jesús se presenta, y Marcos relata, está en el profeta Daniel. Si me acompaña, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Esta es una visión gloriosa. Pero fíjense en ustedes cómo los discípulos y tal vez la iglesia de hoy sigue teniendo la imagen distorsionada, borrosa de Jesús y de su misión. ¿Y cómo es posible de que estén errado el camino? Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Primera señal, primera referencia que hace aquí del Hijo del Hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron sentarse delante de él y le fue dado, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, escuche, le fue dado, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? Dominio, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Reino, para que todos los pueblos, las naciones y lenguas, ¿qué hagan? Le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Maestro, te equivocaste. ¿Cómo vas a estar diciendo que el Hijo del Hombre va a padecer mucho? ¿Cómo que estás diciendo que el Hijo del Hombre va a ser desechado cuando aquí dice que todas las naciones te servirán? Maestro, te equivocaste. ¿Cómo puedes decir que vas a ser rechazado, muerto? Muerto. ¿Tú? Jesús decía esto y no podían ellos entender que él diga que Él es el anciano como un hijo de hombre, porque aquí ustedes ven en Daniel 7, perdedor, padecimiento, dolor. ¿Ustedes ven aquí? No. ¿Cómo lo ven acá? Poderoso, vencedor, con autoridad, con dominio sempiterno sobre todos. ¿Cómo es que este Hijo de Hombre, tú dices, va a padecer, va a sufrir? ¿Lo ven? Ellos iban para acá y Jesús dice, hey, es para allá. Y ese evangelio de la serpiente se sigue predicando hasta hoy. Pero si estás en Cristo, no vas a sufrir.
No vas a padecer. Se van a terminar tus enfermedades, se va a terminar tu dolor. Si estás en Cristo vas a prosperar, vas a crecer, vas a tener mucho dinero. Si tú pones tu esperanza en las cosas terrenales. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Fíjese, Marcos capítulo 32. Jesús le decía claramente el padecimiento, el dolor. Mateo capítulo 7, 32. Entonces Pedro lo tomó aparte. ¿Qué dije yo? Muy bien, están atentos. 8. 8:32. Entonces le decía claramente esto y Pedro lo tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirlo. Maestro, no digas eso. Te equivocaste. Si nosotros sabemos que tú eres el Hijo del Hombre, poder, victoria, dominio, triunfo, gobierno. Contigo, Maestro, no hay derrotas, no hay problemas. Volviéndose Jesús y mirando a los discípulos, respondió a Pedro. Marcos capítulo 8, versículo 33. Marcos. Dice, volviendo a y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciéndole ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el cambio, la dirección, ahí está la corrección, ¿lo ven? No es por acá, no es en las cosas de los hombres, es por acá, es en las cosas de Dios. ¿Qué hace la serpiente con su evangelio, con su mentira? ¿Qué hacen los falsos predicadores? Los evangelios falsos que se predican desde púlpitos en muchos lugares, ¿qué hacen? Es salir del padecimiento, salir del dolor, es mirar para aquí. Tú necesitas esto, tú puedes recibir esto, tú te mereces esto. Esas son cosas de los hombres. ¿Dios puede sanarte? Sí. ¿Dios puede prosperarte económicamente? Por supuesto, si es el Señor y el dueño de todo. Dios puede hacer que tu vida sea fortalecida y que estés en óptimas condiciones para servirle, por supuesto. Y algunos se preguntarían, ¿por qué no lo recibo? El apóstol Juan en su carta decía, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites, porque piden poniendo las miras a las cosas de los hombres. Porque lo único que le interesa es el bienestar de ustedes. Y hermanos, Jesús le estaba diciendo, yo no vine a ponerlos en bienestar, yo vine a salvarlos. Yo vengo a traerles salvación. Yo vengo a perdonar sus pecados. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo. No diga nada a nadie. ¿Por qué? Porque todavía son miopes, porque todavía la dirección está incorrecta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque apenas Jesús empezó a destapar lo que ellos no sabían, ellos no quisieron. Si te trae una caja de regalo y dice Cristo, dice, qué lindo, pero cuando abres el regalo, y dice, bueno, hay dolor, hay padecimiento, hay persecución, hay rechazo, te dejarán tu padre, te dejará tu madre, aún tus propios hijos,
te ultrajarán, tus amigos te querrán matar, vas a perder trabajo, vas a perder todo esto por causa de mi vida, de mi nombre, de mi palabra. Hey, Señor, tapa la caja. Eso es lo que Jesús hizo. Tú eres el Cristo, esa era la caja. Pero Jesús le abrió la caja, les empezó a enseñar claramente. ¿Y qué dijo Pedro? No puede ser. Quítate delante de mí, Satanás. Después vamos a ver más adelante por qué le dijo así. ¿Era Satanás o era Pedro? Cuando Jesús dice esto, entendió Jesús que ellos todavía pensaban que el Hijo del Hombre para ellos era el rey terrenal que los iba a liberar del flagelo de los romanos y que iba a sentarse de nuevo en el trono de David así en la tierra. Y que se iban a terminar de ser ellos esclavos y ya no iban a ser perseguidos y que iban a ser una nación fuerte y que iban a triunfar. Ellos miraban lo terrenal, no miraban las cosas de Dios. Pregúntate, ¿para qué sigues a Cristo? ¿Qué buscas de Él? ¿Saben que hay hermanos que están pensando todo el tiempo en cosas terrenales, pero ni siquiera sueñan con las cosas venideras? No le esperan a Cristo. No piensan en la eternidad. No piensan en la gloria. Están viendo cómo salir, cómo tener, cómo alcanzar, cómo lograr, cómo disfrutar. Nuestro camino aquí, en este mundo, es la dirección que Jesús le da a todos los discípulos. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos. Ya saben, no es por allá. Es por acá, así que vengan. Es por aquí. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo esto. ¿Quiere seguirme alguno de ustedes? ¿Quieren seguirme alguno de ustedes? ¿Quiere venir en pos de mí? ¿Detrás mío? ¿Usted quiere? ¿Sí o no? ¿Será fácil? ¿Será medio difícil? ¿Será muy difícil? ¿Es imposible? ¿Es fácil negarse a sí mismo? Pues niéguese. No hay alternativa. Jesús dice, niéguese. ¿Quiere seguirme? Niéguese a sí mismo. ¿Qué entendió Pedro? ¿Cuál escuchar esto? Debes aceptar, Pedro, que si quieres seguirme, yo siendo el Hijo del Hombre, que tengo poder, autoridad, reino, dominio, sobre todo, para llegar a esa gloria antes, debo padecer mucho. Y es por ti. Es por ti, Pedro. Es por ti, hermana. Es por ti, hermano. ¿Por qué? Porque Él dijo, no tan solo voy a morir, sino también voy a resucitar. Y si usted lee el Evangelio de Marcos, la palabra resurrección se repite muchas veces. Porque ¿dónde está nuestra esperanza? Porque Él vive, ¿se acuerdan? Triunfaré mañana.
Él, porque Él resucitó. ¿Quiere usted seguir a Cristo? Debe corregir la dirección de su pisada, de su camino. Y pregúntese, ¿por qué estoy en una iglesia? ¿Qué me motiva a venir? ¿Es venir a buscar algo de Jesús para mí? ¿Es venir a buscar sanidad, prosperidad, consuelo, confort? Yo quiero ya parar de sufrir, dejar de que me persigan. ¿Qué es lo que buscas de Cristo? Pues si tu respuesta es todo lo que acabo de decir, tu dirección es incorrecta. Tus motivos por los cuales sigues a Jesús es incorrecta. Puesto que Jesús no ofrece a ninguno de nosotros confort, sino cruz. No ofrece a ninguno de nosotros satisfacción, sino negación. Y hermanos queridos, podrán algunos pensar que esto es un mensaje pesimista, pero es un mensaje que según la ecuación del reino de los cielos, es que todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y no me mire a mí, mire la palabra del Señor, porque yo no lo estoy diciendo. Jesús dijo esto, es una ecuación del reino de los cielos. Para nosotros, sumar es ganar, para el reino restar es ganar. Perder es triunfar. Ceder es ganar, hermanos. El que quiera salvar su vida, la perderá. El minuto que se acaba de ir recién no volverá nunca jamás a repetirse. Y la hora, y el día, y la semana, y el mes, y el año que pasó jamás se volverá a repetir. Por eso es que el tiempo presente para la Biblia, para el Evangelio es hoy arrepiéntete. Hoy es día de salvación. Hoy busca a Jesucristo. Mañana ya será tarde. Mañana ya no. ¿Por qué algunos postergan? Después te seguiré. Después te buscaré. Sí, hermanos, Dios te ha dado dones y talentos, pero tú dices, después te voy a servir. ¿Tú gobiernas el después? ¿Tú gobiernas el tiempo? ¿Qué es lo que te hace postergar para después? Es que ahora soy joven, debo vivir la vida. Ahora necesito producir mi trabajo. Ahora necesito emplear todo lo que he aprendido en mi facultad, en mi carrera. Todo lo que es antes de Cristo es ídolo. Todo lo que está antes de Jesucristo se llama idolatría. ¿Quieres seguirme? Niégate. Toma tu cruz. Y no pretendas salvar tu vida, porque la vas a perder. Ganarla tu vida no la vas a ganar. Porque en el reino todo aquel que pierda la vida, que la exponga a la vida, el que suelte su vida en las manos del Señor. Por causa de mí, dice Cristo, ¿y de qué más? Y del Evangelio, la salvará. ¿Qué piensas del ministerio de Jesús y de su vida? No es placer, es padecimiento. Como el Hijo del Hombre vino a sufrir para darnos vida. Ahora Él te dice, toma tu cruz. ¿Estás viendo claramente o eres un miope también? ¿Entiendes en dónde estás? ¿Entiendes dónde te puso el Señor? ¿Entiendes por qué te salvó el Señor?
Ojo, no estoy hablando de resignación. Y bueno, entonces ya no me va a sanar el Señor. Entonces ya no voy a cambiar. No, mi hermano. El miope piensa así. El que ve claramente sabe que todos los que sembraron con lágrimas, con gozo recogerán los frutos. El miope se lamenta por lo que no tiene o por lo que pierde aquí, porque pone la mira en las cosas terrenales. Pero el que ve claramente dice: gracias, Señor, porque el día de tu regreso tú enjugarás las lágrimas de mis ojos y me harás sentar en coronas en tu trono. Hermanos, lo mejor, lo más maravilloso, lo más precioso que tu vida anhela o necesita está en Cristo. Y Él te lo va a dar juntamente con su misma presencia. Pero no es aquí. No es aquí. Es en su tierra nueva. Es en su santa ciudad. Y mientras estamos aquí, debes poner tu vida para evangelizar y predicar el nombre de Jesucristo. Te va a traer dolor mucho, desprecio, soledad, angustia, cárcel y hasta, si es posible, muerte. Pero ¿qué importa lo temporal si el regalo mío es eterno? ¿De qué sirve, dice Jesús, que una persona gane todo lo que quiera en este mundo, pero pierda su vida? ¿De qué aprovechará? ¿Qué podrá pagar para ganar su vida, para salvar su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y concluye diciendo algo que sus discípulos escucharon allí. Que probablemente esto abrió la puerta porque Marcos escribe que inmediatamente después de este suceso, a usted le llamará la atención que el capítulo 9, versículo 1, está todavía en el contexto del pasaje. Ustedes verán que el capítulo 9 con la transfiguración comienza desde el versículo 2. ¿Será que hay una conexión del 9:1 con el 8:38? Hay una conexión. Y esta es la conclusión del mensaje. ¿Por qué no predicas? Jesús identifica un solo punto: ¿por qué no predicas? Y que nos desnuda a todos. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice allí? Es por vergüenza. Es por vergüenza. ¿Por qué no te subes a un colectivo a predicar? Ayer estaba leyendo una noticia que en un vuelo de aerolínea argentina de Buenos Aires a Salta, ¿alguien vio esa noticia? El comandante de a bordo le permitió a un pasajero varón que le declare su amor y su compromiso a matrimonio a su novio varón en el avión. Y toda la gente, es seguro que habrá habido, un cristiano ha habido en ese avión. La gente aplaudió. ¿Qué harías tú? Conozco ese silencio. Porque, ¿por qué puedo yo oír una declaración de amor de un hombre a otro hombre en un lugar público o privado? Pero me refiero que no hace falta, yo no estoy en una reunión de homosexuales escuchando eso. ¿Por qué? Después que aplaudieron, seguramente nos correspondía decir,
¿Me puede dar el micrófono, capitán de a bordo? Yo voy a hablar de Jesucristo. ¿Cuál creen que va a ser la reacción de todo el avión, incluso la del capitán? ¿Quiere con paracaídas o caída libre? El principal problema de los que están en la universidad, de los que están en la escuela, de los que están en el centro vecinal, de los que están sentados en una sala de espera de una clínica, de los que están en un avión, en un auto, de los que están donde estén y no pueden hablar del Evangelio de Jesucristo, Jesús te la hace fácil. No es porque te amenazan de muerte, no es porque te están amenazando con cárcel, es solamente por la vergüenza. Por eso dice, porque el que se avergüenza de mí, cada vez que lea eso, escuche eso, acuérdese de que Jesús estuvo desnudo colgado en una cruz. No aparece con la chiripa como muestran las películas. La costumbre de la crucifixión era vergonzosa, desnudo. Hoy la desnudez, para ese momento, era lo más vergonzoso. Allí estuvo mi Salvador desnudo en una cruz, sin haber cometido un pecado, padeciendo todo, incluso la vergüenza por nosotros. ¿Tú te avergüenzas de Jesús? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, mire a dónde lleva. En esta generación adúltera y pecadora, es como querer poner a Jesús por debajo de esa generación adúltera y pecadora. ¿Por qué? Porque ellos prevalecen, tú te callas, ellos prevalecen. Ahí está Jesús, abajo. Cuando tú tienes que hablar y predicar y no te calles. Les aseguro que el que vence la vergüenza para predicar no le va a importar ni siquiera tener la cabeza bajo una guillotina. Porque no es el problema el temor, no es el miedo, no es la amenaza. Jesús dijo, tú no predicas. Tú no te niegas a ti mismo, tú no tomas tu cruz, tú sigues siendo miope, tú no me entiendes, tú tienes tu mente entenebrecida, tu mente todavía embotada porque sigues mirando egoístamente lo tuyo y no ves que yo te salvé para que testifiques de mí y de mi palabra con poder, con autoridad, con convicción. ¿Cómo quieres que llegue ese día? Que pronto va a ser ese día. ¿Cómo quieres que Cristo te reciba cuando Él venga? Porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, no dice yo, dice el Hijo del Hombre. Por si se olvidaron, el Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas para que les sirvan. Dominio eterno que nunca pasará y su reino que nunca será destruido. Así vendrá Él. El Hijo del Hombre se avergonzará también de ti. ¿Así quieres que te reciba? Cuando Él venga en su gloria, la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Capítulo 9:1. También le dijo esto, postdata. ¿Vio que uno pone la postdata abajo? A propósito, de cierto, os digo que hay algunos de vosotros, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, haya venido con poder. Perdón, que hayan visto el reino de Dios con poder. Algunos creen que es la antesala de lo que pasó 6 días después, que es la transfiguración. Y otros creen
lo relacionan directamente con el día de Pentecostés, que vino el poder del Espíritu Santo. Algunos piensan que será que los que estemos vivos cuando venga Cristo. No doy mi posición, ni doy una especulación. Pero lo que Jesús resalta, lo que Marcos resalta aquí, es que veremos. Hasta que hayan visto. No miopes, no borroso, con toda claridad. Amado hermano, ¿dónde va la dirección de su vida? Nosotros tenemos un solo camino, Jesucristo, a quien debemos seguir, y Él vino a predicar el Evangelio del reino de los cielos. Y su mensaje fue claro, Marcos capítulo 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido, el reino ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu carga? ¿Qué debes hacer? Prediques el Evangelio, hermano. Jesús no está para satisfacer deseos. Jesús no viene para hacer demostraciones de señales, de poder. No, mis hermanos, siempre les enseñé a ustedes que si el Señor me sana, amén. Y si el Señor no me sana, amén. Si el Señor me da, amén. Y si Él no me da, amén. Porque todas esas cosas son secundarias. Lo más importante es Cristo en mí. Él me salvó. Él te salvó. Él es tu Señor. Él es el motivo de tu vivir. Abrir los ojos cada mañana es decir, gracias Señor. En Simeon's Trust, donde estuve este fin de semana pasado, los instructores nos decían, cada predicador debe orar para que haya incrédulos en su iglesia. Nosotros decimos, no debe haber incrédulos, pero debe haber incrédulos para que le prediquemos el Evangelio. Pero nos decía, y ustedes, pastores y predicadores, enséñenle a la iglesia a orar. Y díganle, Señor, dame un ateo duro, un ateo que sepa mucho de ateísmo. Orá, pedirle, Señor, dame el más feroz de los ateos para que yo le predique tu palabra. Una de las cosas que tiene este campeonato de la Copa Argentina es que juega un poderoso con un equipo casi de barrio, ¿no? Qué hazaña del menor ganarle al mayor, pero qué fracaso del mayor ganarle, perder por el menor. ¿Saben, hermanos? Si usted simplemente quiere predicar el Evangelio a los que están pobrecitos ya, usted va a sentir. Pero si usted tiene que predicar el Evangelio a su jefe de su trabajo, que se dice ateo, que se dice agnóstico, el que se dice, qué sé yo, liberal. Si usted tiene, apunte a la persona más dura. Apúntela usted. ¿Se anima? Pídale, Señor, dame la posibilidad de hablarle de ti a esa persona. ¿Y qué va a despertar en usted? Esto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, vaya adelante. Y sabe el respaldo que va a tener. Señor, dame un ateo. Señor, dame más rebelde. Dame el más difícil, Señor. Pídele. Porque ¿qué eran ustedes antes? ¿Qué éramos nosotros?
iguales. ¿Cuánto dicen amén? Oramos. Señor, entendiendo tu palabra, es imposible para nosotros intentar creer que tú no conoces mis pensamientos y de hacia dónde van mis pasos. Tú lo sabes todo, Señor. Y así como tú has corregido la dirección de los apóstoles y de los discípulos de aquel entonces, habiendo entendido, Señor, que la dirección correcta es el camino que tú nos has trazado por tu muerte, hoy vamos a aplicarlo a nosotros, Señor. Hoy vamos a aplicarlo a nosotros mismos, Señor, a que debemos corregir la dirección de nuestras vidas. El motivo de por qué nos congregamos, el motivo de por qué cantamos, el motivo de por qué nos identificamos como cristianos. Porque si todo lo que hago durante el día, la semana, las horas, es todo lo contrario a tu reino y hago todas las cosas del mundo y solamente me he visto de religioso el domingo para venir solamente a un par de horas a escuchar, yo soy un fariseo. Y tú me llamaste a ser un discípulo seguidor de ti. Señor, qué bueno va a ser el día de tu venida. Oh, qué hermoso va a ser. Pero mientras tanto, aquí no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Y tu palabra nos alienta. Bendice a los hermanos aquí presentes, a todos los que están aquí. Y que el Espíritu Santo le dijo, tú tienes que corregir la dirección de tu vida. Ayúdanos a ver con toda claridad quién eres tú. La gloria y la honra sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.